Hola, muy buenos días. Buenos días. En nombre de la Universidad Finisterre, su rector Cristian Nasser aquí presente y la señora Marta Arrau, presidenta del Consejo Superior de nuestra universidad, les quiero dar la bienvenida a este primer encuentro de Cátedra Ampuero 2024, dirigida por el escritor, ex embajador, ex canciller Roberto Ampuero, una instancia que en realidad es un ejemplo dentro de la educación superior en Chile por la extensión. Llevamos 14 años con esta cátedra dedicada al análisis político y social y que se ha destacado por ser una actividad en que se debaten ideas y las problemáticas que nos afectan, más en un mundo en permanente transformación. Bueno, hoy quisimos empezar de una manera distinta. Nos parece que junto con debatir sobre la política, la cultura, la sociedad, hay que abrir, es muy necesario abrir un espacio a las letras, a las humanidades tan centrales para el desarrollo de nuestra sociedad. Agradecer también la presencia de nuestro invitado, el escritor Javier. Javier, bienvenido, gracias, amigo de la casa, director literario de Penguin Random House y máster en escritura creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Además, autor de 2 destacadas novelas, la última el año pasado. Ahí probablemente va a salir en la conversación. Bueno, hoy nos convoca el arte de la ficción y su proceso editorial. Como saben, el director de nuestra cátedra ha desarrollado una extensa carrera literaria en ficción y no ficción, destacando las novelas policíacas del detective Cayetano Brulé, Nuestros años verde olivo, Los amantes de Estocolmo, Sonata del olvido, entre otras. Su obra ha sido traducida en 15 idiomas. Este año, de la mano de su sello Penguin Random House, publicó Nunca volveré a Berlín, una novela que narra a 3 voces los sucesos políticos ocurridos luego de la caída del muro de Berlín y la consecuente disolución de la RDA. ¿Cómo surge esta y otras novelas? Es lo que van a explorar hoy nuestros expositores. Roberto, Javier, muy buenos días y bueno, comiencen nomás con la conversación. Nosotros vamos a estar recogiendo las preguntas de los asistentes y las haremos llegar al panel. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Señor rector, autoridades de la universidad, invitados, Javier, por cierto también, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta conversación. Quiero decirles que decidimos, y ya lo explicó muy bien Lorena, comenzar esta nueva jornada del año 24 con la cátedra, con esta conversación sobre una nueva novela mía. Es la tercera vez en 14 años de historia de la cátedra que abordamos una novela que estaba relacionada con mi creación. Y uno de los libros que presentamos acá, que no era novela, fue algo que muchos de ustedes recordarán con Mauricio Rojas, Diálogo de Converso. Así que para nosotros, conversando con la Dirección de Desarrollo y Relaciones Institucionales, con la directora y la subdirectora, nos planteamos el tema, ¿cómo sería hacer algo en relación con esta nueva novela, pero distinta a las presentaciones que se han hecho en el país y en Santiago sobre esta misma novela? Y pensamos que era interesante ir a lo que está detrás de una novela. Y quien mejor lo puede ubicar, explicar y analizar es precisamente una persona como Javier, que es editor. Y ahí hay siempre un mundo que se desconoce, la relación entre el escritor y el editor, ¿verdad?, de la editorial donde uno publica. Y creo que eso puede ser muy interesante en el marco de esta cátedra, abordarlo. Y se los digo con una sola frase, muchas veces las personas preguntan o creen que el narrador de una novela es el escritor de carne y hueso. Ahí comienzan los temas que son interesantes de abordar. Pero lo dejo hasta aquí. Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes y agradezco la disposición de Javier, que tiene una agenda muy, muy llena y muy activa, de estar hoy acá conmigo y con una misión especial, que es invertir los papeles. Esta vez él fundamentalmente va a preguntar y yo se supone que tengo que responder. Normalmente es al revés, yo invito a alguien y lo consultamos, ¿verdad? Por favor, Javier, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Roberto, a las autoridades de la universidad, al Club del Golf 50 y a todos los asistentes por estar acá. A mí no me molesta estar preguntando, la verdad, porque yo soy periodista de origen, así que me siento muy cómodo en ese rol y me siento muy honrado de estar acá hoy día porque la relación entre el editor y el autor es compleja. Es muy íntima a veces, se generan muchos debates. Yo digo que es como un matrimonio por un circunstancial y lo sabemos que los matrimonios pueden terminar bien o pésimo y en este caso yo creo que si estoy acá es porque terminó bien. Y hoy vamos a hablar un poquito, como decía Roberto, de la cocina, un concepto que se ha reivindicado un poco últimamente, pero vamos a hablar específicamente de la cocina literaria, vamos a indagar en la trastienda de la creación de una novela. Así que parto preguntándote, Roberto, ¿cuándo aparece Nunca volverá a Berlín? Y te lo pregunto porque muchas veces los autores hay una imagen disparadora, una escena, un concepto, y me gustaría ir a al origen. Bien, yo diría que hay tres momentos, estos momentos que son germinales en la relación, en relación con la creación de esta novela. El primero es que, como ustedes ven, trata en torno, porque no es solamente sobre Honecker, sino que en torno a Honecker. Lo primero es que yo viví detrás del muro. Lo viví bajo el régimen de Erich Honecker, así que lo conocí muy bien durante 3 años y medio. Segundo, por esas cosas de la vida, cuando ya vivía en Occidente, en Bonn, la capital de Alemania Federal, y empiezan a temblar todos los sistemas comunistas de Europa Oriental. Yo era periodista entonces en Bonn, era corresponsal de una agencia italiana de noticias allá y director de una revista alemana. De la agencia me dicen, mira lo que está pasando en Europa del Este. Obviamente yo estaba mirándolo con mucha atención. Me dicen, tú eres la persona indicada de la editorial, de la agencia, para viajar a Berlín y ver lo que está ocurriendo y describir lo que está ocurriendo. ¿Esto qué año fue más o menos, Roberto? Esto es 1989. Previo a la caída del previo muro. a la caída del muro. Se sentía ya que esto estaba temblando de mala forma para el mundo comunista. Ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo es que años después, cuando yo ya estoy viviendo en Chile, de pronto aterriza Erich Honecker en Chile. Y uno como novelista piensa, dice, aquí hay alguien que me está lanzando 3 mensajes en momentos importantísimos de mi vida. Tengo que abordarlo esto desde el punto de vista literario, pegado a la historia real, pero también elaborado con lo que es la fantasía o la ficción del novelista. ¿Y por qué en 2024 escribir sobre Honecker y no antes? Lo cierto es que yo esta novela la comencé, estaba escrito el 3º o 4º capítulo, cuando recibí la llamada, esto fue, recuerdo perfectamente, el año 17, por ahí por diciembre del año 17, del presidente Sebastián Piñera, donde me consulta y me dice si estoy en disposición de acompañarlo en su gobierno como canciller. Obviamente los nombramientos se hacen mucho después, pero la consulta de un presidente a sus eventuales ministros es anterior, porque implicaba, sobre todo en el caso del presidente Piñera, después que tú dices que sí, que lo has consultado con tu familia, que te llegaba inmediatamente un montón de cajas con información que había que estudiar. El trabajo empieza de inmediato, ¿no? El 11 de marzo. Exactamente. Y estábamos en ese momento de inmediato pasé al tema de la Haya, lo que significaba informarse con mucho detalle de lo que estaba ocurriendo, pero ya en detalle preciso, que a veces yo creo que también me confundí porque pensé que de alguna forma tenía en la cabeza que yo iba a ser como uno de los juristas internacionales, que había que conocer a ese nivel los casos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema abrumador, que me interrumpe la novela. Porque ahí tú te das cuenta ya, cuando el solo hecho de que comienzas a recibir los materiales de estudio, mucho antes de asumir, te das cuenta que es imposible desarrollar una novela. Pero según entiendo y según me ha contado Patricio Dupré, vamos a decir, tú igual en tus cargos, no sé si en el de canciller, pero sí en el de embajador, dicen las versiones,
te encargabas de escribir, te las arreglabas. Cuéntanos un poco de eso, porque a pesar de todas las tareas, yo creo que la vocación literaria está siempre presente y quizás es, no sé si más potente que esa vocación pública, pero sí está al mismo nivel. Bueno, yo creo que como en todas las cosas, la disciplina es muy importante como escritor, como narrador, como novelista. Yo escribo desde siempre, a diario, desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana, todos los días, sea sábado, domingo, sea festivo, y lo hago porque lo considero un placer, fundamentalmente. ¿Y a qué hora que hay dormido? Yo soy alguien que se acuesta temprano. ¿Ah? Ah, O sea, ya, estoy ya. a las 11 de la noche ya estoy durmiendo. Ya, Porque me interesa y soy productivo en la mañana. Me En la preocupo noche por no tu puedo salud, colaborar. porque me preocupo por tu salud, porque soy tu Muchas editor. gracias. Pero te quiero decir algo que también es re interesante. Yo escribo por la mañana, entre otras cosas, porque soy un mañanero, pero también por lo siguiente. Cuando tú escribes una novela es algo de largo aliento. Y fíjate, cuando tú te levantas en la mañana, por lo general te levantas siempre bajo el mismo estado de ánimo, que es distinto a escribir por la noche, cuando has tenido buenos momentos, sinsabores, tensiones, Es y un cada buen día punto. tienes un ambiente distinto, una mano distinta, un tono distinto en tu escritura, y eso el lector lo va descubriendo. Este señor me está cambiando los tonos de la descripción. Entonces, la mañana te permite instalarte de nuevo, por decirlo así, en la armonía que tenías el día anterior. Y por eso es que trabajo en la mañana, pero también porque soy un mañanero. Nunca he sido un bohemio, nunca he sido tampoco una lechuza, he sido, como dicen, una alondra, ¿no? Como escritor. Oye, Roberto, ¿y qué rol juega la memoria, sobre todo pensando en escribir sobre hechos históricos que ya han pasado décadas? Y te lo pregunto como, ¿tú entiendes la memoria como una construcción, como postales que se estampan en tu cabeza y les vas dando significado? Cuéntame un poco cómo trabajas la memoria desde la ficción. Sí, yo uso el término, que hace tiempo lo definí así, como memoficción. Yo creo que la memoficción une lo que son las memorias, que pueden ser las sociales o las personales, ya cuando vas a la novela, con lo que es tu fantasía. Porque al final todos somos dueños de una memoria particular, pero somos dueños también de una, por decirlo así, mala memoria, porque siempre está marcada por tu visión particular de los acontecimientos. En ese sentido, pues, otro puede decir, no, eso no ocurrió así, ocurrió de otra forma, y dentro de la sociedad es evidente. Pero el escritor lo que hace es recoge aquello que vivió como tal, y como diría García Márquez, lo que uno recuerda es lo que vivió, y lo une a su fantasía, a su imaginación. Por eso que hablo de memoficción. Van conjugadas, a diferencia de lo que es un historiador, que tiene que estar atado a los documentos, tiene que estar atado a las fuentes, Exacto. ¿verdad? Y no puede escapar de ello, y es bueno que se mantenga atado a ello, pero el escritor tiene esa libertad, siempre y cuando cumpla con lo siguiente, que aquello que describe sea efectivamente verosímil y sea plausible, porque el lector está dispuesto a acompañarlo a uno en su desarrollo de la ficción, siempre y cuando lo convenzas de que aquello que te está contando tiene, ¿verdad?, un carácter Hay real, un pacto convincente. de verosimilitud. Tiene que estar presente. Sí, y este acercamiento a la verdad desde la historia por un lado y desde la ficción por el otro ha sido muy comentado por teóricos, y yo al final en ese debate me quedo mucho con la idea de Mario Vargas Llosa, que yo creo que tú la vas a poder explicar mejor que yo, sobre la verdad de las mentiras, ¿no? Así es. Bueno, Mario Vargas Llosa tiene un libro con ese título, pero en realidad es solamente un capítulo muy importante donde él escribe cómo las novelas, ¿por qué leemos novelas? Son cuentos de hadas, por decirlo así, que se alejan completamente de la realidad o tienen alguna relación con la realidad. Y en ese sentido, ¿tiene alguna relación con la verdad? ¿Podemos tener conocimiento sobre esa etapa que se describe a través de una novela? Parecería sospechoso, parecía imposible, porque parte de la ficción de un escritor. Sin embargo, como dice Vargas Llosa, la ficción tiene la posibilidad, tiene la potencia de, a través de mentiras, por decirlo así, por estructuras que crea el autor, decir verdades sobre una época. Es curioso, ¿eh? Incluso Carlos Marx tiene una afirmación al respecto. Y él dice que aprendió más, o sea, se podía aprender más
de las etapas de la historia revolucionaria, que era lo que le interesaba, a través de los escritores que habían escrito sobre ellos, podríamos decir, por ejemplo, Balzac, que a través de los textos históricos. ¿Y por qué? Porque aquí hay algo re interesante. Hay elementos que tienen que ver con la dimensión humana, con las pasiones humanas, que al historiador se le escapan, o mejor dicho, no están a disposición del historiador porque no está en archivos. Exacto, no entran en el método científico Así finalmente. es. Y eso tienes una libertad. Los alemanes hablan de una Narrenfreiheit, que es la libertad que tiene quien actúa, puede ser como un cómico, tiene la posibilidad de desplazarse por allí y plantear alternativas que complementan la realidad, pero siempre verosímiles y plausibles y en relación con la realidad histórica ocurrida evidentemente, concretamente. Sí, yo creo que por eso precisamente hay que defender la novela y novelas como la tuya particularmente, porque muchas veces uno dice, en esta época de que tenemos los teléfonos, tanto estímulo, tantas cosas por hacer, prioriza ciertos textos de no ficción muchas veces, pero al final nos privamos de acceder a una verdad que a mi gusto y al de, bueno, a Vargas Llosa le dieron un premio Nobel, algo tendrá que haber sabido, se puede acceder solo a través de las novelas. Y yo creo que ahí también hay una resistencia que es muy loable y que yo te felicito por eso. Muchas gracias, Javier. Mira, en el caso de esta novela, lo importante y el reto grande era describir a Erich Honecker. Sí. Porque Y no solo describirlo. entrar en él. Exacto. Y hacerlo hablar. Porque lo más fácil, cuando tú describes a un dictador, es convertirlo en una caricatura. Pero no se trataba de eso. Se trataba de tratar de entrar dentro de un hombre que, quiero decirlo muy brevemente, que nunca se caracterizó por nada especial, que es un gran reto cuando tú vas a utilizar como referente a un personaje que era muy gris, que no tenía ninguna dote ni de político, digamos, de orador, no seducía a las masas, no era cercano, era pésimo orador, incluso en las conversaciones más sencillas. Fome. Era un tipo completamente plano, ¿sí? Y sin embargo, a mí siempre me llamó la atención estudiando su biografía, que se conoció a fondo después que cayó el muro, es esto de que cómo es posible que una persona con esas características haya podido, después de la Segunda Guerra Mundial, volver a la Juventud Comunista y al Partido Comunista, ascender en la época de stalinismo, convertirse en un líder destacado, no el supremo de Alemania Oriental, pero con una posición y una bandera stalinista, y después cuando cae Stalin se convierte al mismo tiempo en un anti-stalinista rápidamente y empieza a escalar y derroca, obviamente, a Walter Ulbricht, que era el antecesor de él, lo saca del poder, pese a que este sí era un hombre que tenía muchos vínculos incluso con Moscú. Y para cerrar esta parte, para que tengan una idea, y ese mismo Honecker con esas características es el único de los dirigentes comunistas de Europa Oriental que desafía a Gorbachov. Cuando Gorbachov dice hay que avanzar por glasnost y perestroika, él se revela en Berlín Oriental, días antes de que cayera el muro, sin darse cuenta, Honecker, lo que estaba ocurriendo, porque estaba atado a dogmas, a ese discurso que él manejaba siempre. Gorbachov se va atrás, vuelve a Moscú y ahí hay un acuerdo entre Gorbachov y los dirigentes comunistas en torno a Honecker para derrocarlo. Todo esto era importante averiguarlo, investigarlo. ¿Por qué un hombre con esas características era capaz de tanto? Y miren, quiero advertir otra cosa importante. No tengo nada contra los techadores. Honecker, su título, el único que obtuvo en vida, es el de techador. Su señora, que fue casi durante 30 años ministra de Educación, fue el único oficio que tenía, telefonista. Entonces, ustedes saben que uno piensa que quien es capaz de gobernar de esa forma tiene algún tipo de característica que le permite llegar ahí y mantenerse en el poder, de esa forma durante tanto tiempo. Eso, averiguarlo, me interesaba a través de la novela. Y para eso era importante que la persona, el lector, sintiera que no estoy haciendo una caricatura, sino que ateniéndome al personaje real, pero incorporando elementos de ficción. Eso suena fácil, pero es dificilísimo. O sea, sobre todo con un personaje tan plano
que su gran característica fue el pragmatismo y la guata del político para aguantar y aguantar, aguantar. Me recuerda la frase de Carlos Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Muy bueno. Y es muy difícil no caer en la caricatura. Y a mí eso me llamó mucho la atención cuando yo recibí este proyecto y vi que uno de los narradores y de los narradores principales era Eric Honecker. Yo dije, chuta, aquí va a estar espeso, va a ser difícil, el principal desafío va a ser trabajar esa voz, pero eran prejuicios. No contaba con que estaba trabajando con un narrador avesadísimo y lo que cuenta Roberto al final, yo creo que ese era uno de los principales desafíos de la novela, que se terminó convirtiendo, si no en la principal, en una de sus grandes virtudes. Muchas gracias. Mira, aquí lo clave para esto, al tratar a un personaje, estamos hablando de Erich Honecker, que es el último dictador comunista de la Alemania comunista y el arquitecto del muro de Berlín, donde falleció mucha gente acribillada, alrededor de 300, miles fueron heridos, resultaron heridos por tratar de saltar el muro, en fin, otros miles fueron encarcelados por intentar o planear simplemente saltar el muro. ¿Por dónde le entras? Y yo descubrí algo que todo, digamos, se sabe, ¿verdad? Había que encontrar una fisura en ese personaje. La vulnerabilidad. Sí, algo que me permitiera entrar en su interior tan bien oculto por él. Y tenía que ver con la vida privada de los dictadores. Ustedes habrán visto que mucha gente, confunde lo que es la evaluación de un dictador, confunde dos cosas. Una cosa es la vida privada de un dictador, después quiero elaborar esto, con la vida pública de un dictador. Con el relato oficial. Con el relato oficial. La narrativa que construye, precisamente. Con la que sí, pero que también es cierto. Por ejemplo, Stalin, si ustedes lo ven bien, fue un criminal, pero además en masa, digamos, un serial killer, y acabó con millones de soviéticos. Sin embargo, él, en un espacio de su vida, era un hombre que vivía y se vivía por su hija, con un amor como cualquier otro padre por su hija. Si ustedes piensan bien en Adolfo Hitler, que figura, ¿para qué vamos a entrar a calificarlo? Artista visual. En un momento fue un artista, fue un pintor, y en otro momento era un hombre que adoraba a sus perros, a sus mascotas. Por ahí hay elementos. Fidel Castro, ustedes habrán visto muchas personas que incluso son contrarias, críticas a él, le celebraban una y otra vez su memoria notable y su generosidad. Entonces no hay que confundir a la hora de elaborar o abordar a un dictador la vida privada de él. En algún rincón siempre encontrarás algún sentimiento humano, porque son seres humanos, desde luego, pero no confundir lo que es el juicio sobre su gestión como dictador. Y aquí es interesante, yo dije, por acá tengo que encontrar algo de él. Y lo que me abrió la pista fue una pérdida terrible que él tuvo, y quiero referirme a esto. Por favor. Que es la pérdida de su pequeña nieta, que él adoraba. Y pasa lo siguiente, y ahí se me abrió, dije yo, aquí hay algo que se puede analizar desde el punto de vista de la literatura. Ahí apareció una costura. Ahí apareció la costura, muy bien. Ahí estaba, ¿verdad?, ese filo abierto. Su nieta sufre en el kindergarten una suerte de ataque que no se sabía bien qué pasa. Y rápidamente la seguridad del Estado interviene en esto y en lugar de llevar a la nieta pequeñita a una clínica cercana para los alemanes orientales, decide la seguridad por el Estado, por miedo al poder, llevarla al hospital de la jerarquía comunista, donde solamente se atendía el buró político, que quedaba muy lejos. Y en el trayecto, por la distancia, se les muere a la niña. Yo dije, este hombre, que además estuvo muy deprimido, eso se trascendió después, muy deprimido por la pérdida de su nieta, que era como la niña de sus ojos, él tiene que haber sentido algo terrible. Tiene que haber pensado en algún momento, y esto es plausible, si yo hubiese sido un alemán oriental cualquiera,
mi nieta estaría viva. Pero por el hecho de ser quien soy, el que mantiene encerrado a los 17 millones de habitantes de este país, mi nieta perdió la vida. Y ahí hay un tema ideológico, porque traiciona sus principios para ocupar su privilegio, además. Entonces, está por un lado la culpa con el tema preciso de la nieta, pero también de haber traicionado sus convicciones. O sea, hay una doble culpa ahí. Está eso, sí, está absolutamente una doble culpa. Y esto abre otra puerta. Y es, Honecker habla en esta novela, en varios momentos habla, piensa, tiene visiones. Delira, sí, tiene un estado delirante. Y él piensa, y esto también es plausible, porque lo dice en alguna entrevista, ya en las últimas, ¿verdad?, que el mundo está hecho de malagradecidos. ¿Por qué? Y él lo sintió, obviamente, es plausible, y se ve en algunas entrevistas. Yo le di todo a la gente. Le di educación pública, gratuita, digamos, le di vivienda, porque el Estado es el único proveedor de vivienda, le di trabajo, el Estado es el único proveedor de Estado. Y me aplaudían y me celebraban a donde yo iba, que era cierto, estaba todo organizado. Y sin embargo, a la hora de la hora, todos me niegan, todos dicen que yo soy el único culpable. En un momento él pregunta, ¿realmente fui yo? Y comienza así, creo, su primera intervención. Yo soy el hombre que construyó el muro de Berlín. Y jugando con un poema de Bertolt Brecht, yo lo hago preguntarse, ¿verdad? ¿Realmente creen ustedes que yo fui el único que construyó el muro? ¿No habrá habido un albañil conmigo? ¿No habrá habido un cocinero que me ayudó a alimentarme para que esto llevara adelante? ¿No hubo gente que cargaba ladrillos, cemento y traía sus herramientas? ¿Fui yo solo? ¿Por qué me han dejado solo? Y su conclusión es: el mundo, el ser humano, es profundamente desagradecido, que es por lo general la reacción en que tienen los estados totalitarios frente a los ciudadanos que deciden romper con ellos. Eres un desagradecido, porque yo te di todo y mira cómo me pagas. Exacto, se asumen como benefactores finalmente. Absolutamente. Y tú viviste en carne propia los socialismos reales, yo creo que eso no es sorpresa para nadie acá. Y te quería preguntar, ¿cómo te sirvió esa experiencia? Y también cómo fue revivir todo ese pasaje largo de tu vida para escribir esta novela. ¿Estás reconciliado con eso? ¿Cómo fue volver a ponerte en esos zapatos del Roberto Ampuero de la Guerra Fría? Sí, es un ejercicio complejo, porque te hace revivir cosas que a veces uno ha querido olvidar, otras que las vuelve a revivir porque quiere aprender de ellas, con la distancia ¿verdad?, que te otorga el tiempo. Pero fíjate que esto me lleva a cosas muy, muy precisas, muy concretas, experiencias inolvidables. Por ejemplo, y quiero hacer una solamente, una. Yo sí en un momento me di cuenta que mis amigos, o vecinos, o compañeros de trabajo en Alemania Oriental, por ejemplo, me miraban como un chileno, pero más que como un chileno, como alguien que tenía un pasaporte de otro país, que de alguna forma le permitiría a él salir del país y cruzar el muro, que para los alemanes orientales solamente era posible de cruzar si tenías ya más de 65 años y habías jubilado. Esa era la regla. Y tú eso lo sientes y te hace sentir una suerte de culpabilidad y una suerte de desazón en cada relación con las personas. Y ahí había una cuestión como de, perdón que te interrumpa, no, de no arriesgar perder mano de obra, me imagino. Bueno, en realidad el socialismo, el problema que tiene siempre es que como la gente no vota, vota por los pies. Y cualquier experimento, bueno, en América Latina lo estamos viendo con Venezuela, ¿verdad? La gente vota con los pies. El muro lo levantan para eso, para que la gente no escape, porque si no se venía abajo eso en cosa de meses, cuando mucho de un año, 2 años, porque se iba la gente a Occidente. Pero aquí lo importante yo creo que es volver a esta experiencia de que la gente te miraba a ti como, bien, estoy contigo, eres chileno. Para Alemania Oriental también hay una dictadura en Chile, qué bueno que viniste acá. Pero la pregunta otra, que venía después de eso, y me ocurrió muchas veces, es que te preguntaban, ¿y por qué viniste acá? Y yo era joven comunista. Y yo explicaba, bueno, yo vine acá porque yo soy joven comunista y estudié en el colegio alemán y podía ir a Alemania Occidental y a Alemania de acá. Prefería acá porque yo era comunista.
Y la reacción era, con más o menos tono distinto, pobre estúpido, nosotros lo único que queremos es irnos de acá. ¿Qué estáis haciendo, Roberto? ¿Cómo se te ocurrió venir para acá? Yo recuerdo perfectamente que de pronto un día me pregunta una niña, una amiga ahí de confianza ya, me dice, a ver, cuéntame cómo saliste de Chile. Porque le funcionaba mucho a ellos que es imposible salir de un país porque hay un muro o algo lo impide. Y yo le expliqué que había tomado un avión, KLM, que había llevado a Ámsterdam, de Ámsterdam había tomado otro avión que había llevado a Hamburg, y de Hamburg había tomado otro avión, West Berlin, Berlín Occidental, y ahí crucé a Alemania Oriental. Y me dice, a ver, momento, ¿tú pasaste por Alemania Occidental? Claro, para llegar acá pasé por Alemania Occidental. ¿Y viniste para acá? Sí. Ya, es como que había descalificado yo con ella, ya, se acabó posibilidad de romance total. Era el bruto más grande que podía haber. Y después me di cuenta que tenían toda la razón. Ahí se acabó la cita, me imagino. Se acabó no hubo más cita. Ya, este tipo es peligroso. Este es peligroso. Sí. Oye, Roberto, y tú lo mencionabas la pasada al principio en tu presentación. Muchas veces la gente piensa que el autor es el narrador y que el narrador está contando las vivencias del autor. Cuando acá entiendo que no es tan así, a pesar de que Patricio Dupré vive en Olmué, vivió en Alemania Oriental, complicado. Cuéntanos sobre eso. ¿Quisiste jugar con un alter ego? ¿Y por qué escribiste esta historia desde la ficción? Yo sé que hay, por un lado, está que quería entrar en la voz de Erich Honecker, pero también el narrador se parece un poquito a ti. Y te quería preguntar, porque me interesa mucho ese juego entre la realidad, entre comillas, y la ficción. De acuerdo. Mira, este es un tema tremendo. A ver, algunos elementos que quiero mencionar. A mí me atrae enormemente colocar a los personajes de ficción en ambientes que son reales. Por ejemplo, en un café que existe realmente, en un teatro que efectivamente existe, o un personaje o varios personajes nuestros, míos, digamos, pueden entrar acá y participar en este club del golf. Y ustedes, o muchos pensarán, bueno, existe el club del golf 50, el tipo llegó en el metro o llegó en auto, estacionado abajo en el sótano, entonces el personaje es real. Y no, uno utiliza un escenario para colocar personajes que son de ficción. Y eso es un jueguito un poco, es interesante porque estimula la representación, le da fuerza, pero al mismo tiempo tiende a que mucha gente diga, entonces todo esto es real. Pero yo creo que es muy importante recordar siempre que el escritor de carne y hueso es como el actor de cine, por decirlo así, que tú conoces. Pero no debes confundir al narrador o los narradores que tenga la novela de ese autor de carne y hueso con el autor de carne y hueso. Como no confundes nunca a un actor que representa un personaje malo, aunque ocurre a veces, que en la calle lo siguen insultando porque representó a ese personaje malo y la gente olvida que está representando un papel. El escritor tiene muchas máscaras y disfraces. Como Mishima. Pero no significa que esté por completo detrás de eso. El escritor lo que hace es una suerte de, yo diría, un collage, donde coloca elementos de su vida, cosas que le han contado, cosas que se ha imaginado, cosas que ha leído. Expectativas, cosas que le gustaría que hubieran pasado. Y entonces, muchas veces me preguntan, ¿pero esto es autobiográfico? Yo les digo, no. Y te voy a decir que yo siempre pienso, ¿y si mañana me da por escribir una novela en primera persona que trata de un asesino en serie? ¿Van a pensar que tengo una historia oculta ahí? No. Ahí la gente diría, no creo que sea eso. Pero todo lo demás que tú cuentes, menciones, muchas personas, muchos lectores tienden a pensar que es tu confesión personal, y no hay confesión personal. Lo que sí, y aquí vuelvo a lo tuyo, es que un escritor debe escribir de aquello que conoce, porque los lectores son mucho más inteligentes y más alertas que lo que uno se imagina, y se dan cuenta, este señor me está hablando a mí de tal lugar, y yo sé que esto no es así. Estamos en la época del fact-checking. Exactamente, inmediato. Este señor me está contando cosas que ha leído en libros de turismo, en agencias. En la Turistel. Claro, y ahí está informándome de algo porque yo estuve ahí y esto no es así. Y eso atenta
A ver, todas esas son las costuras que se notan a la hora de leer. Entonces uno tiene que recurrir a lo que conoce mejor, lo utiliza, pero no es que esté representando o esté contando su propia vida. Ahora, Roberto, tú tampoco haces fácil esta distinción entre narrador y autor, te voy a decir. Y te lo digo como piropo porque a mí me gusta mucho ese juego también. Sobre todo por el tema que hablábamos al principio de las verdades que se establecen desde la historiografía y desde la literatura. Creo que ese es un debate interesante y complejizarlo desde la ficción me parece relevante a nivel formal. Y entonces ¿qué te iba a preguntar? Porque me salté algunas preguntas, porque dije, chuta, se nos va a acabar el tiempo y ahora a ver, veamos qué hora es. No, alcanzamos un par de cositas. Este hombre, yo crecí pensando en el boom latinoamericano, como ya se habrán dado cuenta, admirando mucho a Vargas Llosa, y yo pensaba que el escritor tenía que irse a una buhardilla en París, pasar frío, tener neumonía. Y de a poco me fui dando cuenta que quizás no era tan así, pero después me entero que este hombre se levanta a las 6 de la mañana, escribe a mano. Entonces te quería preguntar por esa persistencia, sobre todo porque en escribir a mano hay un ejercicio de pensar distinto, creo yo. Así es. Mira, escribir a mano, la primera versión de mis novelas las escribo a mano. Y no se entiende nada, yo les puedo decir. Sí, y ahí debo agradecer a Penguin Random House porque coloca, ¿verdad?, a una persona que es muy experta en descifrar jeroglífico. Que no soy yo, es un arqueólogo. Y que pasa esto a Word y entonces ahí la editorial entiende lo que yo escribí. Pero esta persona merece mis felicitaciones porque no se equivoca en nada, reconoce letras que yo no reconozco y que son mías. Pero ¿saben por qué? No es lo mismo escribir a mano algo que te sale de adentro que escribirla, imaginémonos con algo que es sonoro, con una máquina de escribir. Ta, 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 ta. Imagínense usted a un poeta muy lírico, no sé, o a Pablo Neruda, vamos allá en el caso, en poemas de amor. Ta, ta, ta. No funciona. Tiene que fluir de alguna forma la comunicación entre lo que tú tienes dentro de tu cabeza, tu cuerpo y ese papel. Y eso es una cercanía inmediata, no hay nada entre medio más que la pluma. Claro, la hoja termina siendo una extensión entonces. De ti. Y la bonito pluma, pensarlo así. Y la pluma que tienes es una gran ayuda porque tiene que ser una pluma que te sientas cómodo, que se te olvide que es otra cosa entre el papel y tú. Y es por eso. Y porque hay otro elemento también. Uno piensa, entre las cosas que quisiera dejarle a mis hijos, hay una, con respecto a mi creación, son los originales, los únicos originales. Porque si tú escribes la primera versión siempre en Word, ¿el original cuál es? ¿Y las correcciones dónde están? Porque las vas borrando. En la medida que uno va escribiendo, va borrando. Y eso ha sido siempre muy interesante, poder seguir a los escritores en su desarrollo, cómo van cambiando personajes. Y en este caso queda un registro, la primera. Y entonces yo lo tengo definido eso, una parte de ello, ojalá que no sea un cacho para mis hijos, ¿verdad? Para uno, para otra, ahí están los documentos, ahí están, los tienen. Como un pequeño saludo y me interesa. Pero al comienzo surgió por esto que tiene que ver con fluir, que fluya tu idea a través de tu cuerpo y llegue al papel y quede allí. Ayuda mucho. Y en términos prácticos, cuando te lo quiera comprar una universidad, bastante mejor tener las libretas que los archivos Word. Es buen punto ese, te voy a decir a mis hijos. Diles. Una oportunidad de negocio. Sí. Pero te voy a decir que es un trabajo que cansa. Sí, me imagino. Sí. La muñeca. La muñeca, sí. Pero es grato, al final sientes algo especial. Y después es difícil leerlo, pero gracias a esta persona que nunca he sabido quién es. Lo único que yo digo, realmente lo pasa y nadie más se entera de esta novela porque es un original completo. Tranquilo, me dice, tranquilo. Es un arqueólogo que era del equipo de Indiana Jones que nos ayuda. Ahora nos quedan 5 minutos antes de pasar a las preguntas del público
y voy a cumplir el sueño de creerme Don Francisco y preguntarle a ustedes de qué prefieren que hablemos, de el rol del editor, cómo funciona la industria, o un poquito de actualidad internacional, considerando que tenemos acá a un ex canciller, ex embajador y experto. Esto no estaba preparado. No, 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 no. De hecho, me va a retar probablemente después. ¿Qué prefieren? ¿Uno o dos? ¿Cuáles dos? Dos es actualidad internacional. Ah, ya, pero... ¿Qué hacemos entonces? Mitad y mitad, hacemos una y una. Ok. Entonces vamos a intercambiar un poquito los papeles, Roberto, porque entiendo que tú me querías preguntar un poco del rol del editor, como la recepción de los manuscritos, qué busca uno. Así es. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué te llevó a ser editor? ¿Por qué escogiste ese camino? Y te lo pregunto porque para mí una de las cosas que es difícil es juzgar a colegas, porque yo creo que cada uno hace su apuesta y he sido respetuosa, y si tú miras o tuvieras, digamos, el interés en ver, no encontrarías nunca una referencia crítica mía hacia una obra de un colega. Claro, hay códigos como en el fútbol. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera pregunta que a mí me... ¿Por qué? Sí, te agradezco la pregunta. Mi trayectoria, por decirlo de alguna manera, porque me gusta más hablar de trayectoria que de carrera, porque la carrera tiene una meta y una competencia. Ha sido bien intuitiva. Yo partí como cronista en la revista ¿Qué pasa? Estuve muchos años. Mi maestro fue Francisco Aravena, que está viviendo una tragedia, no, una cosa terrible. Y estuve ahí, yo siempre escribí ficción, sabemos la crisis en la que están los medios de comunicación y en un momento tuve que dedicarme un poquito más a la ficción, publiqué una novela, decidí irme a Madrid, que es un máster pero que en verdad es una residencia de un año donde uno desarrolla un proyecto y las industrias culturales en Chile, bueno, Lucas, tú lo debes saber bien, son bien precarias y es poca gente la que vive de su obra y uno tiene que buscar caminos. Y yo me he dado cuenta, tanto cuando estuve en la revista como cuando me ha tocado trabajar con otros colegas autores, que disfruto mucho la edición. Yo creo que la literatura, hay una idea instalada de que es un trabajo muy solitario, y sí lo es, pero también hay un punto en que se transforma en un trabajo súper colectivo, en el diálogo con los autores, si es que hay agentes involucrados. Yo me llevo muy bien con el agente Roberto, con el equipo de diseño. Entonces, ese trabajo lo disfruto mucho y sigo aprendiendo. Y me encontré con esta oportunidad y la verdad me ha hecho muy feliz y me ha hecho crecer no solo como editor, sino también como autor con conversaciones como esta. Dime, en términos generales, ¿has tenido de pronto una relación compleja con un autor? Por ejemplo, digo, alguien que rechace la opinión de alguien ajeno a su manuscrito. ¿Has tenido, o cómo los resuelves cuando hay diferencias grandes o si se dan diferencias grandes para mantener ese matrimonio, aunque sea pegadito de alguna forma para que llegue al resultado final que es el libro? Sí, hay un ex canciller con el que... No estoy pidiendo nombre. Generalmente con los autores literarios, con los que yo siento más afinidad a pesar de ser periodista, no tengo tanto problema porque ahí, Roberto, lo puedes corroborar tú, pero también entramos en un diálogo de autor a autor que es muy rico y que la novela crece porque muchas veces cuando uno está escribiendo un texto, estoy hablando desde la perspectiva autoral, está demasiado adentro y pierde perspectiva. Entonces, en ese diálogo
bien enriquecedor. Me pasa que a veces yo tengo que editar a mucha gente que no escribe y que viene de las redes sociales, por ejemplo, entonces que tiene 1 millón de seguidores y me viene a exigir cosas. Y yo soy un poquito mecha corta, entonces tengo que respirar, llamar por teléfono, decirle entiendo tu frustración, la comparto, cómo lo solucionamos. Después corto y bueno, digo algunos improperios en mi cabeza, pero hay que tener mucha paciencia, la verdad. También muchas de esas personas incluyen en una segunda capa una profunda inseguridad y vulnerabilidad, porque al escribir un libro igual uno se abre muchísimo, independientemente de que sea una ficción, uno está poniendo mucho de su parte y ser autor creo que a mí también me ayuda con eso. Y cuando he tenido problemas le digo, almorcemos, sentémonos, conversemos, qué te pasa, qué es lo que te está molestando. Y yo soy un convencido de que las cosas se pueden arreglar siempre conversando. Yo tengo la impresión de que, voy a decirlo así, el peor editor que uno puede tener es aquel que tiene tanto respeto por la obra del autor con que está trabajando, que calza en todo con aquello Sí. que ha escogido ese escritor. A mí me pareció notable, y lo puedo decir aquí en público, cuando no nos habíamos reunido nosotros, y de pronto me llega sus opiniones sobre esta novela, y me dice, Javier, aquí hay varias aseveraciones que son muy buenas, pero es otra novela. Y en ese momento me di cuenta que era otra novela, efectivamente. En el caso mío, yo agradezco eso, que te digan, aunque no esté de acuerdo, porque incluso eso abre la posibilidad de conversar. Y ahí es donde uno aprende. Cuando tú quieres explicarle a alguien que es al mismo tiempo escritor, narrador, mira, yo escogí esto por tal y tal razón. Convénceme de que lo que tú me estás diciendo es correcto y lo mío incorrecto, y al revés, yo te trataré de rebatir. Eso es un aprendizaje. Otro elemento que me interesa con respecto a ti, yo me alegré cuando supe de ti, entre otras cosas, por tu edad. Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es que hay un vacío, una brecha intergeneracional gravísima para el país incluso, es grave, y que ese diálogo tiene que llevarse a cabo. Y yo dije, qué bueno que alguien, voy a decir, mucho más joven que yo, Porque me veo viejo, opinando. pero soy chico igual. Pero eso me pareció notable. Se agradece. Ahora, ¿te ha tocado en algún momento alguien que intente imponer su autoridad como escritor ya publicado numerosas veces, que te diga, para los carros? Sí, voy a como... Sí, La respuesta es sí. Como ya se habrán dado cuenta, el fútbol forma parte importante de mi vida. Cité a Carlos Humberto Caselli, ahora voy a citar al mago Valdivia. Voy a decir, no lo digo de soberbio, pero eso pasa hasta que me googlean y vean que han escrito y que me ha ganado ciertos premios, y ahí agachan mucho el moño. También agachan el moño cuando uno conversa con los autores y se dan cuenta de que uno está interesado en su obra y que quiere mejorarla y que le da argumentos y que le dice, mira, ¿por qué no te leí este libro? Esta referencia te puede servir. Al final, yo me he dado cuenta que los autores y autoras lo que quieren es que su libro salga lo mejor posible, y cuando se dan cuenta de que desde parte de uno hay un interés genuino en desarrollar el proyecto, más allá de querer sacar el libro rápido, como sea, al final ese intento de poner la pata encima da mi juventud lo sana, y aunque el colágeno lo vaya perdiendo día a día de forma acelerada, baja. Y me han tocado autores muy difíciles con los que hoy tengo una muy buena relación por lo mismo. Esa situación que tú describes, en ese marco, ¿tú le has preguntado a otros autores quién es su primer lector o lectora? ¿Cuenta eso? Generalmente me lo cuentan.
Y generalmente la señora o la esposa o el esposo o un maestro que tengan, porque también hablamos de los tiempos acelerados en los que estamos y igual es difícil cuando te pasan un manuscrito y te dicen, oye, te lo podéis leer y darme tu opinión, porque estamos todos con muchas cosas. Entonces, yo agradezco esas primeras lecturas, pero también marco la diferencia, o sea, marco muy claro el límite de que cuando nosotros empezamos a trabajar, autor y editor, somos nosotros los que vemos el texto. No puede haber una tercera parte porque si no se distorsiona completamente. A veces me dicen, hagamos un Google Doc y se mete mi prima a ayudar. No, olvídate, cero opción. Ahora, lo interesante en este caso del editor es no solamente la disposición a tener un buen diálogo con el escritor, sino que también, y lo crucial, es que uno como autor note que el editor conoce a fondo, se leyó bien la obra que está criticando o ayudando de alguna forma a detectar algunas insuficiencias. Y eso para mí es clave, ¿eh? Que tú notes que tu editor maneja tu obra. Es que la novela era extraordinaria, o sea, estamos hablando de los autores pesados a veces, pero también para mí trabajar de editor, trabajar leyendo, trabajando textos, es un honor, es una cosa que me hace muy feliz, o sea, trabajar con Roberto, que es un autor que yo admiro, que yo leí Los años verde olivo muy chico, no sé si tan chico, pero en un momento, cuento corto, yo terminé periodismo, estaba en La que pasa súper bien, me pegué en la cabeza, me metí a estudiar Derecho en la Universidad Católica y la vocación literaria no me dejaba en paz, entonces tuve que dejar todo eso y ahí empecé a leer a Mario Vargas Llosa, entré a trabajar en el Ministerio de las Culturas, justo llegó Roberto y empecé a leer su obra. Roberto, para los que no saben, es un pionero en la novela noir y policíaca en Latinoamérica. Entonces, estar trabajando con un autor que está en las grandes ligas y leer ese proyecto y poder trabajarlo y aportar desde lo poco que sé, para mí es un privilegio absoluto. Y en este marco te agradezco yo tu ayuda y tu disposición. Por favor, aquí. No. Porque además este autor se tiene que ir. Ah, estupendo. Perfecto. Oye, qué bueno el regalo. Ay, se me quedaba una. Sí, porque yo quiero aprovechar esta pausa para comunicarles que yo, en cuanto termine la actividad, tengo que salir corriendo al aeropuerto, porque tengo que volar al sur. Pero bueno, nos seguiremos viendo. Quiero advertirles sobre eso, así porque algunas personas trajeron el libro, voy a tener que salir volando para seguir volando después al sur. Pero habrán otras oportunidades de filmar. Sí, de todas formas, sí, lo habrá. Así que les pido la excusa y les pido la comprensión también por eso. Bueno, partimos suavecito con las preguntas. ¿Quién es Valentina? ¿Personaje real o ficticio? No, es ficticio, pero está alimentado por ¡Qué personajes lata! reales. Ya. Está alimentado por personajes reales, experiencias reales que tuve. Pero todos saben y han escuchado, ¿verdad? Ese drama, uno de los tantos dramas de Alemania Oriental, donde se descubrió después de caído el muro y estudiaba los archivos de la Stasi, que había incluso esposas o esposos informando sobre el cónyuge, o hijos sobre los padres, o padres sobre los hijos, a la policía política, que es ya el extremo, yo diría yo, a lo que lleva el totalitarismo. Y en Alemania Oriental fue en ese sentido perfecto en su aspecto diabólico. Aquí viene una pregunta de... Perdón. Por favor. Porque quiero decir algo con respecto a esto. Yo tuve ocasión de leer, porque pedí en un momento, como todos aquellos que vivimos en algún momento en la Alemania Oriental, de solicitar a la autoridad máxima de Alemania, que es la Alemania Unificada, acceso a tus archivos. Yo los pedí hasta un determinado periodo porque en ese entonces todavía estaba en estudio y recolección de todo el desorden que se había formado. Y me llegó información de gente que yo conocí y que sabía, la podía ubicar, aunque tenían un seudónimo como agente, hablando sobre mi persona. Y yo sabía quién era chileno y quién era alemán.
Y entonces, hablando con un amigo alemán, muy sabio, que había estado siempre desde el movimiento de la iglesia alemana, en crítica a Alemania Oriental, pero con mucho cuidado, al régimen alemán oriental, me dice un día: mira, quiero hablar contigo, porque yo le había tocado el tema. Yo sé aquí quién es. Y me enseñó algo que no debo olvidar. Me dijo: lee eso bien de nuevo. ¿Dijo algo esa persona sobre tu persona que te trajera efectos negativos directos que tú sintieras? ¿O es una descripción general que tú puedes decir que hasta malintencionada hace poquito? Y piensa si no corresponde perdonarlo y dar vuelta a la página. Porque quizá bajo las circunstancias que esa persona vivía, era lo más que podía hacer para no dañarte, pero informar sobre ti si se lo exigían. Y eso me ayudó mucho. Y me he vuelto a abrazar, y ahora de nuevo en Alemania me voy a encontrar con amigos. En algunos les hablé, otros no les dije nada, pero me ayudó a tener, yo decir, el alma en ese sentido ya limpia, y haber dado vuelta a la página con respecto a ellos y entenderlos que bajo el dominio de un sistema totalitario no hay escapatoria para nadie. Si te escogen ¿Volverá como a informante, Berlín? yo volveré de todas formas a Berlín. Sí, volveré a Berlín. Sí. Acá hay una pregunta de un seguidor de Alone y Alecán, yo creo. ¿Tener un seudónimo da más libertad al escritor para decir cosas que no se atreve? Probablemente, pero yo prefiero dar la cara. Y cosas esenciales hay que darlas. Y aunque, como dice Berto Padilla en un gran poema, aunque te echen la puerta abajo a patadas, di tu verdad, dice él, di tu verdad. Seguimos con las preguntas que nos vamos con chicas. Hablamos de postularte al Premio Nobel de Literatura. ¿Mantienes el interés? ¿Perdón? ¿Cómo? Se habló, yo creo que aquí un grupo, de postularte al Premio Nobel de Literatura. ¿Mantienes el interés? No, yo nunca he hablado de eso. Es la primera vez pero lo que quiero decir, una cosa que sepan todos: al Premio Nobel nadie postula. Y los suecos tampoco aceptan postulaciones. Yo viví en Suecia y lo sé porque siempre me lo habían dicho. Y yo no, qué raro. Pero efectivamente, así que no hay que hacerse ninguna ilusión. Los suecos no aceptan postulaciones. Cuando se crean comités no tienen ninguna posibilidad, por el contrario, pueden ser contraproducentes. Aquí preguntan si puedes comentar algo sobre Leonardo Padura, el escritor cubano, y su obra. Un gran escritor cubano. Estudiamos en la misma facultad en La Habana, pero en años distintos. 1 o 2 años, es menor. He participado con él en una actividad en conjunto en Cartagena de India, en el Festival de Literario de Cartagena de India. Es un gran escritor, un innovador de la novela negra, un hombre que tiene un público extraordinario en el mundo, reconocida su trayectoria en forma justa además, y es una persona que ha optado por algo que es complejo, y yo lo saludo por eso, porque desde fuera, viviendo en democracia, uno no puede juzgar a la gente que vive en una dictadura y bajo las circunstancias y crea bajo determinadas condiciones. Pero él tiene una novela que habla de la realidad cubana de hoy, y él sigue viviendo en Cuba, y yo creo que él combina muy bien esto de la última, proyección internacional, que le da cierta protección, con hablar de Cuba. Sí. Sin caer en la desgracia que puede ocurrirle a alguien donde el régimen pierde todo respeto por ti y te encarcela. Punto. Él tiene una novela sensacional que se llama El hombre que amaba a los perros, sobre Trotsky, que es recomendadísima, de verdad. Y toda la serie de Mario Conde. Que es espectacular. Sí. Así que sí. Aquí hacen una pregunta que yo digo, hoy ¿cómo no te la hice? Te piden que hablemos de Margot. Clave, Margot. Margot es... Sí. En ese matrimonio había una persona muy inteligente y aguda, y una persona que nunca se sabe, yo nunca supe por qué llegó a donde llegó, pero bueno, y él es la persona que no sabemos cómo llegó a donde llegó. Ella sí, fue una mujer de una extraordinaria agudeza. Se enamoró de Honecker en un momento en que él venía saliendo de 2 divorcios. El primer divorcio que tuvo Honecker, y en la novela yo lo abordo, es algo que probablemente pocos saben.
y es que él fue detenido por la Gestapo y sometido a juicio por acciones comunistas y condenado a 10 años de prisión. Y en esa prisión, que era una prisión de tipo político, porque estaban ahí los comunistas detenidos, también había delincuentes, digamos, comunes, él establece una relación de amor con quien es la guardiana. Su gendarme. Un gendarme, exactamente, una gendarme. Y se establece, y ustedes se podrán imaginar, esa relación se mantuvo hasta el final, hasta que cae el nazismo. Y esa es una novedad de la novela porque se habla muy poco de eso. Sí. Cae el nazismo, agradecido por ella, porque ella lo salva realmente de cosas tremendas, siendo nazi y él comunista, y después de que se acaba el régimen, él y empieza a escalar dentro del Partido Comunista Alemán Oriental, él se casa con ella de inmediato y tiene serias críticas dentro de su partido. Curiosamente, ella muere. Su amor nazi, la mujer nazi con la que se casó, muere dentro de un año. Súbitamente le ataca un cáncer al cerebro, muere y desaparece ella, desaparecen todas las fotografías de los archivos de ella, desaparecen todos los documentos, incluso de nacimiento. La sacan de la narrativa. La sacan de la existencia fáctica, real y documental. En la novela yo sigo abordando eso. Y se casa él rápidamente, ella no había muerto todavía, cuando ya estaba en una relación de amor con una dirigente comunista, mucho mayor que él, 7 años. Y desde luego nada de esto se supo, sino que hasta que cayó el muro y aparecieron los archivos, que curiosamente fueron a dar, o los encontró, la inteligencia germano-occidental, que lo compartió rápidamente con la CIA. Era un documento que no se entendía, pero que explicaba algo, que tenía que ver con un maletín rojo, que siempre se había hablado de que Erich Honecker, el ministro del Interior, que era un tipo siniestro, tenía un maletín rojo. Ahí estaban los documentos, las fotografías, documentos, todos los archivos sobre esta mujer nazi que había desaparecido abruptamente. En un momento en que Honecker... Esa es como las cajitas que uno guarda con las cartas de la expolola. Eso fue algo parecido, pero mucho más grave. Pero fíjate, y lo que sirvió. Siempre se preguntaba a la gente por qué este señor Milk, que ya tenía más de 82 años, seguía al mando de la seguridad del Estado germano oriental. En un momento en que Honecker no quiere renunciar, y esto está escrito, está documentado, que así fue, dentro de la discusión de la jerarquía comunista, cuando él se negaba a irse, y ya le estaban diciendo, señor, se está cayendo el muro, se está cayendo el país, usted tiene que renunciar. Milke dice, disculpen, esto es el avión. Milke dice, entonces, si no quiere renunciar, voy a recurrir al maletín rojo. Eso quedó establecido. Y el maletín rojo lo tuvo después la inteligencia alemana occidental y la compartió. Es impresionante aquello. Bueno, pero volviendo a Margot, para terminar, ella es la última esposa de él, pero ellos dos tuvieron una relación muy abierta, en el sentido de pareja muy abierta. Muy posmoderno. Muy posmoderno, sí, con muchas libertades ambos. Pero eran una pareja política, donde la voz pensante, o sea, la voz cantante no era Honecker, a través de los dogmas que expresaba, pero quien tenía la agudeza para ver la política era ella. Era muy temida. Fue casi durante 30 años ministra de Educación, pero la top, la que definía todo lo ideológico que debía ser impartido a los alumnos de Alemania Oriental. Telefonista. Sonó la alarma. Sí. Debemos irnos. Debemos terminar, sí. Los aviones no esperan, como dicen. Los aviones nos esperan y nos salvamos de la actualidad internacional, qué bueno. Es verdad. Creo que la pregunta final de hablar sobre Margot es el cierre preciso a esta conversación que... Si me das una cosa. Por favor. Una sola cosa quiero decir con respecto a la política internacional. ¿Tú eres el que está apurado? Yo me puedo quedar toda la mañana. Yo voy a ser muy breve porque tengo que salir al avión. Pero una cosa sí. Primero, desde luego, quiero agradecer, y siempre lo agradecí en el momento que correspondía, el inmenso privilegio, honor y responsabilidad que tuve siendo canciller de la República. Y creo que en estos momentos lo más importante para la Cancillería de Chile o para Chile debe ser declarar con mucha convicción que el país pertenece a una comunidad de países que comparten
un ideario que va en torno a la democracia liberal, a las libertades, a lo que son los derechos de las personas, y que pertenecemos a esa comunidad. Y que ese es un elemento importante. No olvidarlo nunca, no confundirse con respecto a eso. No confundirse tampoco con respecto a aliados que son de larga data de Chile, y algunos pueden ser circunstanciales, pero valiosos, que en momentos difíciles para el país han demostrado lealtad hacia los intereses superiores de Chile. Evitar la tentación del populismo. Y actuar, desde luego, apegado al derecho internacional, pero desde esa óptica. No maltratar a los aliados, no hacerle desconocida a los aliados. Este es un mundo extraordinariamente difícil, complejo, y que Chile todavía no ha tenido que llegar a un momento que va a llegar, donde va a tener que definirse con mucha claridad. Hay países que... ¿Entre quiénes, digámoslo, sí? Aquí, algo que viene, tarde o temprano, en una competencia que cada vez más intensa, ya lo estamos viendo en algunas regiones del mundo, entre, voy a decirlo así, Occidente, China. Por un lado, China y también Rusia, bueno, gobiernos autoritarios o dictatoriales. Chile debe estar bien alineado dentro de esto y hablar con claridad. Cuando tú tienes todos aliados y los aliados saben que pueden contar contigo, tú puedes hablar con claridad y la contraparte te entiende. Y eso es importante. Pero desvincularse de los aliados, entrar en una relación insegura con aliados completamente ocasionales o que te ofrecen perspectivas ocasionales. Económicas, me imagino. Olvidando, claro, olvidando que formamos parte de una comunidad de valores compartida que definen a Chile y del mundo del cual Chile no debe salir, es un juego peligroso. Y creo que eso es algo, más allá de entrar a lo puntual, que no debemos olvidar, y yo lo veo en riesgo en forma permanente, y creo que hay que ser mucho más certeros, más claros en esta definición de lo que debe ser Chile y su política internacional. Eso quiero decir. El gran Shakespeare nos decía siempre, para mí, quizá el autor con Cervantes más importante de la historia de la literatura universal, siempre se la arreglaba para dejarnos una enseñanza. Lo acaba de hacer Roberto, así que les pido un aplauso porque aquí cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, excelente. Entrega de un libro acá de la Universidad Finisterra. Ya, no es Nunca volveré a Berlín, ese ya lo tengo. No. Este es un libro de historia sobre la universidad y Estupendo. también sobre el país. Y te va a disfrutar porque también hay mucha literatura ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a las autoridades de la universidad y a ustedes, por supuesto, por asistir.